Muchas gracias por estar aquí, donde el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, quiere hacer una valoración de lo que entendemos supone para Extremadura la presentación de los presupuestos generales del Estado. Desde luego, y a priori, he de decirles que el Gobierno de la Nación, el Gobierno de España, reconoce tanto el esfuerzo de los extremeños como la buena gestión de José Antonio Monago, del presidente de Extremadura, y ha respondido precisamente en estos presupuestos generales del Estado con unos presupuestos comprometidos, realistas, sensibles y, desde luego, que suponen un conocimiento de la realidad que el presidente José Antonio Monago ha conseguido transmitir al Gobierno de la Nación. Y esto no se puede quedar simplemente en una apreciación, sino que como presupuestos y como cuestiones objetivas y con datos podemos hablarles que los 350 millones de euros que va a recibir el Gobierno de Extremadura, todos los extremeños, son en sí un 6,3% de aumento y que suponen la cuarta comunidad con mayor aumento de inversión de todas las comunidades de España. Por eso hablaba de la sensibilidad y de lo que en definitiva ha de suponer este incremento y esta sensibilidad por parte del Gobierno de la Nación, cuál es la creación de empleo. No podemos obviar que todo este dinero va destinado en sus distintas partidas a lo que es la generación de empleo, al igual que se ha conseguido que el Gobierno de España escuche la voz que reclamaba desde Extremadura y allí mismo en Madrid por parte del presidente de todos los extremeños en cuanto a que la deuda histórica empiece a pasar a la historia. Se ha conseguido algo importantísimo y es que en 2 años se consigan 80 millones de euros. Nos parece importante porque también ese dinero, no nos cabe ninguna duda, se irá destinado a la generación de empleo. Y de ahí precisamente que ahora que estamos ante un anteproyecto, estamos ante las puertas de un anteproyecto de presupuestos generales del Estado, se seguirá trabajando precisamente para que a través de enmiendas se incluso pueda optimizar todas las cantidades de las que vienen reflejadas en este adelanto, en este anteproyecto de presupuestos generales del Estado. En sí estamos hablando que per cápita en Extremadura, por parte del Gobierno de España, se ha conseguido un 53% más que a la media del resto de España. Si alguien tenía dudas de si a España, si a Madrid le importaba Extremadura, hay que decirles, hay que concluir, y es una realidad, que con estos presupuestos estamos diciendo que a Madrid, a España, al Gobierno de la Nación, Extremadura con estos presupuestos les importa como mínimo un 53% más por habitante. Es esencial que tengamos en cuenta que aquellos fondos que van destinados, por ejemplo, a la alta velocidad, el esfuerzo que ya no con el anuncio de la ministra que hizo de la inyección de 100 millones de euros, el importante anuncio en estos presupuestos generales del Estado de casi 200 millones de euros más, que va a suponer que podamos hablar que en el 2015 en Extremadura los extremeños podamos viajar en alta velocidad en ferrocarril, es ya una realidad. Lejos queda, permítanme, aquellas manifestaciones de quien fuera vicepresidente de la Junta de Extremadura, señor Sánchez Amor, al que lamentaría tenerle que escuchar durante esta semana criticar lo que son las partidas que se están destinando a la alta velocidad y no recordase sus declaraciones manifestando que en el año 2010 iba a ser una realidad la alta velocidad en Extremadura. Y no tendría mayor importancia si no fuera porque estas declaraciones fueron realizadas en el año 2005. Y no tendría ninguna importancia si en el año 2007 el señor Fernández Vara no hubiese insistido en que en el año 2010
la alta velocidad en Extremadura iba a ser una realidad. Y no tendría importancia si en el año 2008 el señor Rodríguez Zapatero no se hubiera comprometido con todos los extremeños con que en el año 2010 íbamos a poder viajar en alta velocidad en Extremadura, a sabiendas ya de que no había presupuesto y no había cantidad para poder llevarlo a cabo. Y no tendría mayor importancia si no hubiese sido porque en el año 2009 la señora Fernández de la Vega también se comprometió con todos los extremeños que en el año 2010 sería una realidad la alta velocidad en Extremadura. Y miren ustedes, la única realidad de la alta velocidad en Extremadura es que entonces, cuando se presupuestaban casi 1.000 millones de euros para las obras de la alta velocidad, al final no llegaban a ejecutarse ni 200. Y ahora que se presupuestan cantidades como las que les acabo de hacer referencia, se están sobre ejecutando en un 170%. Es decir, se está trabajando por encima incluso de las cantidades presupuestadas. Y eso, desde luego, el buen trabajo hace y supone, implica que podamos estar hablando que en el año 2015 sí sea una realidad cierta, ahora sí, que por las vías férreas extremeñas, los extremeños podamos viajar en alta velocidad. Pero fíjense ustedes la preocupación que por parte del Gobierno de la Nación tiene con respecto a las infraestructuras extremeñas, que no olvida el tren convencional, al que también ha destinado un montante de 35 millones de euros. O, por ejemplo, a las carreteras, donde por fin, después de estar durante años y años en el más absoluto de los olvidos, el norte de Extremadura, por fin se ha conseguido que la reclamación histórica también de la mejora de la Nacional 110, que era una absoluta vergüenza, por fin, y con el trabajo denodado del presidente Monago, se ha conseguido el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy, y con esa implicación de otros 4 millones más de euros, estamos hablando que ya no la mejora de la Nacional 110, sino incluso la variante de Cabezuela del Valle y un montón de infraestructuras en materia de aguas y de depuración, tanto en el Valle del Ambroz, tanto en Coria y tanto en La Vera, sea una realidad. Al igual tiempo, también les informo, me parece esencial que la implicación que se tiene con el resto de la comunidad, con esa inversión prevista de más de 9 millones para tratar las márgenes del Guadiana en su paso por Badajoz, va a ser también una realidad. Yo creo que es importante, es muy importante el tener en cuenta que por fin a Extremadura se la tiene en cuenta. Y cuando yo decía antes que la deuda histórica, elemento esencial, ha sido criticada por parte del Partido Socialista, por parte de su presidente, señor Fernández Vara, y por parte de sus portavoces, con que se ha dejado de lado los planes de empleo, miren ustedes, es que simplemente con la consecución de los 40 millones de los que le estoy hablando, se podrían sacar como mínimo 10 planes de empleo de los que están criticando se han retirado. Hay algo importante y es la gran inversión que se está haciendo en Extremadura, gran inversión que al final ha de traducirse en lo que todos queremos, que en definitiva es el empleo. Ahora dependerá de los dirigentes y de la altura de mira de los dirigentes de Extremadura, que sepan apreciar que efectivamente tenemos una gran oportunidad y que entre todos debemos aprovecharla. Sin duda, como decía ayer el presidente Monago, estamos ante unos presupuestos históricos, sensibles y desde luego reconocedores del esfuerzo y del buen trabajo hecho con la gestión del gobierno de José Antonio Monago. Si tienen alguna cuestión, algo en concreto, pues muchísimas gracias, muy amable.